Queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos otra vez en este espacio de Estribor. Hoy estoy con mi querido amigo Juan Carlos Coutinho en este remanso de paz, de naturaleza, ¿verdad? Donde se respira aire fresco, donde se respira vida. ¿Cómo estás, tocayo? Muchas gracias, querido Es tocayo. un gusto. Gracias Sabes por que recibirnos. Escuché algo que está haciendo, que es digno de países de primer mundo. Y es un ejemplo que hay que transmitirle a los chiapanecos para que conozcan lo que se está haciendo. Solamente Tuxtla Gutiérrez es el único ayuntamiento que se ha dado a la tarea de tener trabajando sus 5 plantas de tratamiento de aguas negras, pero es todo un proceso integral de manejo de residuos, los contenedores, los rellenos sanitarios, pero ¿qué hacemos con el agua? Bueno, la cultura del proceso y el uso de productos orgánicos para uso agrícola, inicié con esto hace 30 años por una necesidad de un suelo altamente contaminado con atracina, que se usa en la agricultura, y eso también es algo que nos está cambiando el cambio climático, porque todas esas aguas finalmente van al mar. Al acabar el plancton por ese mismo residuo que Sí, sí. no se elimina, pues rompe un ciclo biológico. Todos los desperdicios de la agricultura van ríos, finalmente al mar. Entonces, desgraciadamente, al tener esta necesidad, un suelo altamente contaminado, tuve que comprar una composteadora. El gobierno de Cuba vino el ingeniero de parte del Departamento de Agricultura, nos asesoró y nos capacitó, y teníamos varias opciones: usar materias orgánicas, y empiezo mi primer proceso con bagazo de caña. Desgraciadamente el costo era muy alto del acarreo, de 1 kilo perdemos el 40%. De ahí empecé a voltear otras opciones, como el desecho de la planta del gusano barrenador. Es algo muy importante, porque Chiapecorso llegó a estar en un momento crítico por los malos olores. Entonces llegó el momento en que nos dimos cuenta que un proceso biológico nos podía quitar todos los problemas. Para desdoblar la materia prima, tú tienes que inocular unos biológicos. En este caso me trajeron, junto con la composteadora, una garrafa de 50 litros, donde yo puedo multiplicar como los bacilos. Y era algo maravilloso. Esta planta no es más que el proceso aeróbico y la inoculación de bacterias a la materia viva, en la cual trae coliformes, trae cualquier tipo de tóxicos que son venenosos y altamente mortales para el humano. El resultado del saneamiento de agua. Tuxtla Gutiérrez tiene 2 plantas que son las que finalmente hacen la concentración más grande en el saneamiento de aguas. Todo se concentra en Paso Limón, y aquí tiene uno de los grandes productos que sale de todo ese proceso: son los biosólidos, son los lodos. Esos lodos están estandarizados, saturados en alta cantidad de materia orgánica. Pasan por unos extruders, y en ese momento la planta me los envía al rancho para su proceso y se convierten en composta. El agua llega y empiezan a haber separadores de arenas, de productos. Bueno, hay hasta tenis, hay todo tipo de productos que vienen flotando. Y finalmente empiezan por sedimentación, empiezan a separar las aguas, y el agua va a chocolate, pues toda la materia orgánica se va a un digestor. Se va filtrando Así prácticamente. es. Entonces ahí le inoculan un aglutinante, que es Usa como unas arenillas, ¿verdad? todo eso va quedando en los procesos que va el Ok, agua. ok. Entonces, en el momento que entra al biodigestor y le aplican el aglutinante, ahí está por 21 días. El agua resultante sigue su proceso de saneamiento e incorporación al Grijalba. Pero aquí hay algo muy importante. Si estos lodos no se sacan diario, no se reciclan diario, podemos paralizar la ciudad. Hoy se está logrando un saneamiento que históricamente jamás se había logrado. Y estamos a la vanguardia como ciudades como Monterrey. En México hay 3 estados que están haciendo este aprovechamiento de biosólidos a composta. Tenemos una cantidad nutritiva en esos desechos que, ya convertidos a compostas, están disponibles para las plantas de manera maravillosa. Normalmente se incorporaba de manera cruda
al Grijalvo. Antes de que se separe la materia orgánica, el agua resultante ya entra al proceso de saneamiento, ¿no? Entre eso pasa por cloración, por una fotosensibilidad y es un proceso muy responsable el que se está haciendo ahora. Muy técnico. Cuando empezamos con esta idea de que lo procesemos, el licenciado Carlos Morales fue muy enfático y muy claro. Me dice, si te sirve, nada más te pido un favor, hazlo de manera responsable. Claro. Y entonces fuimos cubriendo uno a uno los procedimientos y los lineamientos que nos pide medio ambiente. Yo recibía 7 metros cúbicos, o sea, un camión de volteo normal chiquito, lo recibía a la semana como resultado de las primeras pruebas. De ahí subió a 14 metros en la semana, de ahí a 28, a 48. Hoy recibimos 48 metros cúbicos al día. O sea, tengo un proceso de 1000 toneladas mensuales que compostear. El proceso, cuando ya me llega al área de composteo, yo hago un composteo inverso. Es aeróbico. Utilizo bacterias y empezamos a perder humedad y las bacterias empiezan a comer todos los coliformes que pudieran quedar y empiezan a hacer una materia orgánica digestible y asimilable a las plantas. Eso es prácticamente el proceso, ¿no? A la hora que tú ya estabilizas una composta, que es una composta madre, aquí tienes 3 opciones. Poderla remineralizar y hacer un nutriente aún más poderoso. Ya pensar en que esto sea un fertilizante. De entrada, podemos decir que es un mejorador de suelo, es un retenedor de humedad y de nutrientes. La planta tiene como que un almacén de disponibilidad y no tiene esas caídas, el estrés por falta de agua, por falta de nutrientes, y ahí es donde tenemos la baja rentabilidad y alto riesgo de contagio de insectos. Actualmente hemos estado trabajando con agricultores para que no utilicen amonio, no utilicen más agrotóxicos, que es algo maravilloso. Sus costos bajan y la productividad sube. Entonces hemos trabajado en varios segmentos, en cultivos de alto rendimiento, como flores aquí en la zona de los Altos, invernaderos con producción de chiles habaneros, en áreas de cultivo de ciclos temporaleros, como es sorgo, maíz, elote, tomate, cebolla, papayas. Y ahí vamos trabajando. La idea es que se conozca, se dé a conocer. Quien pueda escuchar esto, si están interesados, contáctenme, yo les obsequio producto para que lo vean. Vamos a crear una nueva cultura. Esto en Francia, por ejemplo, es un producto súper cotizado que con tiempo piden las empresas vinitícolas, las empresas productoras de verduras. Es oro molido, ¿entiendes? O sea, creo que Chiapas está a la vanguardia en el aprovechamiento de un residuo sólido. Creo que hay un segmento que después del petróleo es el que genera mayor fuentes de empleo y mayor ingresos. Es la parte gastronómica, es un segmento olvidado, no atendido, y que ahí está, no molesta, y nadie lo voltea a ver. No, pero además genera cadenas de producción. A mí me da mucha tristeza porque ahora en las mesas de diálogos y todo lo que estuvieron haciendo, nadie se paró con una autoridad para decir, señores, estamos trabajando con ellos. Por ejemplo, la Canirac tiene 250 agremiados, pero estamos hablando ante un escenario de más de 50,000 prestadores de servicio que no tienen ni capacitación, no tienen una regulación, están a la deriva. Pero hay algo muy grave. Están ubicados en los lugares más bellos de Chiapas. Tú vas a Palenque y ahí está vendimias totalmente sin ninguna regulación. Vas a los lagos de Montebello y a donde vayas, ¿no? Tenemos un gran reto dentro de lo que fue nuestra conquista, porque Chiapas se nutre de varias aportaciones asiáticas, árabes, españolas. Te platico lo que nos pasó cuando fuimos a la UNESCO a promover varios aspectos a Chiapas. Y me llevé un libro de la auténtica comida Coleta. Y tuve la osadía de regalárselo a un chef que es la máxima autoridad gastronómica en la UNESCO. Al otro día me manda a llamar y lo tenía el libro con clips. Habían clips azules, amarillos, rojos y verdes.
Cada color correspondía a un país. Dice, no me vuelva a decir que la sopa de gotita, que la sopa fulana es francés. Azules, todo lo que vean azul es francés. Influencias que se quedaron. Sí, Sambor nos invita a participar en un programa donde ya habían pasado 4 estados. Nosotros fuimos el 5.º estado. Yucatán, Puebla, Veracruz, estados con alta calidad. no, ¿Cuál fue la sorpresa? Que Chiapas en un mes captó 1.300.000 comensales. Nos superamos por mucho a la opción más cercana. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Que tenemos nosotros un arraigo muy grande en nuestra multirriqueza gastronómica, porque es muy variada. Por eso hay muchos platillos similares, los tamales, el pozole, muchas cosas parecidas. Pero lo que entra por el Pacífico, la influencia asiática, es algo muy importante. Y tú la ves, tú vas a Tapachula y pides cuál es la comida típica y te dicen la china, preponderantemente la china. por la migración. Y tú vas a Cacoyagua y es japonesa. Sí, por la migración. Entonces, pero si te vas a la sierra, ya empiezas a ver costumbres españolas. Pero si te vas más hacia arriba, San Cristóbal, Comitán, ya empiezas a ver embutidos, empiezas a ver la confitería que tenemos en San Cristóbal, es algo maravilloso. Eso nada más lo ves en España o en Francia. Esa necesidad de documentar nuestro acervo, nuestro patrimonio gastronómico, nos llevó a la creación de la Dirección de Gastronomía, una dirección que atendiera básicamente 4 segmentos. Una que era la documentación de todos esos platillos con su receta, Para el preservarlos. registro de cada uno de los productos, Sí. la promoción y algo muy importante, el protocolo. La declaratoria de patrimonio de la humanidad. Bueno, fue una coincidencia. Comenta la directora de Patrimonio, México es uno de los países que más declaratorias tiene, pero me llama la atención que hay 2 segmentos que para mi gusto debieron ya haberse iniciado los trabajos. Es la charrería, que es una tradición que nos une de manera familiar, Sí. y la gastronomía. Dije, mire, las 2 me apasionan, pero ¿por qué no empezamos? ¿Por qué no se ha hecho? Porque no es el mismo expediente como se arma. Es de otra manera, hay que hacer un conservatorio, hay que hacer un protocolo, hay que hacer la mitad más uno de los estados que... O sea, se tiene que cubrir una serie de formalidades. Muy, muy formal y de alto costo, que la doctora Gloria López nos los dirigió y fue un trabajo extraordinario. Tú estuviste como secretario presente cuando se declaró el gobierno de Chiapas en el Congreso para inicios de los trabajos de declaratoria de la gastronomía mexicana. Pues finalmente se logra. Sería injusto decir nosotros fuimos, no, claro. Fue todo el país y se logró entre todos. Pero ¿cuáles eran nuestras costumbres antes de la llegada de los españoles? O sea, creamos otro gran problema. Entonces me decía Lauri Casa, que era la presidenta, ella es de la familia, de los dueños de Casa Pedro Domeca. Me dice, bueno, aquí nos estás pegando nosotros. ¿Qué, les echamos a perder la comida o cómo? No, nosotros comíamos muy bien antes que ustedes llegaran. Cuando mal nos iba, comíamos venados, o un faisán, una codorniz, ¿no? ¿Cuándo nos empezó a dar colesterol? Cuando ustedes trajeron el puerco. Y fue un gran momento para Chiapas. Y créanme que hoy vean y reciban y vean, no nos destacan a nosotros como la iniciativa, pero sí dejan en claro que fue en el año que nosotros estuvimos y que fue iniciativa y la propuesta que Chiapas hizo durante todo ese proceso para lograr la declaración. Hay una situación muy importante que hay que destacar. Hoy, a nivel mundial, la industria que más genera ingresos, España, ya dejaron la parte histórica. Hoy te invitan a tabernas, te invitan a... Sí, las rutas turísticas son gastronómicas. Entonces nosotros tuvimos una iniciativa que también las lanzamos y Caniraga a nivel nacional nos la retomó, vender a Chiapas como rutas turísticas, Costa, Pacífico, Centro, Altos. Y bueno, en función a ello, hicimos un seminario y vinieron los dueños de 2,000 restaurantes entre Canadá y Estados Unidos, mexicanos que tienen su negocio allá, para refrescarse. Recetas, ingredientes, se llevaron café, cacao, pimienta. Mira, el gran problema de todos los gobiernos al cambio es que no hay continuidad. La reinvención. No hay continuidad. Cada 6 años se reinventan. Entonces, lo que siempre hacen es, lo que hizo el que me sigue, es malo, hay que reinventarlo. Y en esos reinventos le dan en la torre todo el trabajo. Realmente lo que se hizo en la dirección, yo doy gracias a Dios que no lo han replicado,
porque lo que han hecho ha sido cada barbaridad, como registrar el pan compuesto a nombre personal de una secretaria, eso es inaceptable. De gastronomía dentro de sus ¿Cómo estamos objetivos, en el tema del café? Porque luego tendemos a ser muy presumidos de que no hay, como Chiapas no hay dos. Hay cosas que sí son de presumir. es correcto. Si ya vemos el contexto a nivel mundial de producción, nosotros tenemos el 2%, Sí, no más no pinta. Pero si ves un Brasil, que entre Brasil y Vietnam andan el 40%, pues ahí están vendiendo café no de calidad, pero tienen mucho café e inundan. ¿Cuál es la razón de la que debemos sentirnos muy orgullosos? ¿Cómo haríamos la Pues diferencia? nosotros tenemos una altitud maravillosa. El Consejo Regulador de Veracruz dice, nosotros nos hemos esmerado en promover, digo, Oxxo, por ejemplo, el proveedor número uno es café de Veracruz, con todo lo que encuentra barato. No es un café malo, pero no es tan bueno como el que produce Chiapas. Simplemente estamos en la Sierra Madre, tenemos la parte, la que colinda con Tapachula y la que colinda con la zona de Custepeques. De esta zona tenemos menos humedad Se mezclan dos climas, ¿verdad? y luego hay un microclima que le genera la región de lo que es la Reserva del Triunfo. Es un bosque de humedad, una humedad natural, que las plantas están muy buenas, entonces el sabor se concentra. ¿Cuántos chiapanecos? Hay 180,000 productores 175,000 productores de café en de Chiapas. café en Chiapas, pero el 90% Son micro. son de alta marginalidad. Checa eso, de alta marginalidad. Hay productores que tienen 5 surcos, lo llegan a regar con latas, lo llegan a cortar con sus propias manos, la familia. Sí. O sea, es un ingreso muy familiar, pues sacan 2 o 3 sacos. Eso es toda su producción. Y viene un grande, como ve que la altura que le da, en vez de pagarle 100, 150 pesos el kilo, le paga 40, 30 pesos. Entonces es algo muy injusto. ¿Qué hicimos? 40 unidades donde tenían 5 equipos, percoladoras, molinos, trapuchineras, Módulos. módulos para poder expender y ofrecer el café en 5 formas diferentes. En lugares públicos, en plazas comerciales. Buscamos concesionamientos en plazas comerciales. A ver, pero el objetivo era posicionar el café de Chiapas, porque la cultura del consumo también es bien Así importante. es. Entonces, el hábito de consumo, que es algo muy importante, nosotros tomamos una taza al día, pero si llegáramos a tomar 2, se nos acaban nuestros problemas de comercialización, porque entre nosotros mismos abatimos el costo o el ingreso pues, que ese productor de alta marginalidad requiere. Entonces, lo que hicimos fue darle en concesión, en la proporcionalidad que fueran las organizaciones, 1 o 2 unidades de dispendio de café. Y estas, a su vez, eran rotadas por otras menores. Los equipamos con buenas uniformes en el manejo, son máquinas italianas, se les capacitó muy bien, pero había algo muy importante. En 2 horarios regalábamos café, 2 onzas de su propio café regalábamos, para que el público probara, degustara. Entonces ahí venía las otras 2 opciones más, que se llevaran café molido, café en grano. Al final de todo este proceso, hicimos una evaluación. Me dice el director de gastronomía, que no fui yo, me dice, oiga, pues, ¿cómo entregamos los carritos? Que nos hagan una evaluación seria. Que lo haga la UNACH, no. Que lo hagan nuestros propios enemigos, que eran los de Concafé. Y ellos vieron y firmaron, dando fe de que cada carrito vendía 3 toneladas de café molido al mes. Oh, muchísimo. Cuando la leofilizadora generó una gran expectativa, creo que no generó ni 1 kilo. Entonces son los contrastes. De ¿Qué es una leofilizadora? Una leofilizadora es quitarle básicamente el café tiene la cafeína es un ingrediente muy, muy fuerte para alguien que no tiene el hábito de consumo como lo podemos tener nosotros. Ajá. Hay personas que les cae muy mal. Entonces, el café liofilizado es un café más bajo en esa cafeína. Okay. Y más que nada, su proceso ya es más fácil de transportar, ya lleva un proceso de industrialización. Estaba muy interesante, estaba en Puerto Chiapas pensado. Entonces, ¿qué es lo que logramos? Que fue el esquema, la forma de comercializar.
Hoy les digo con mucho orgullo, en Los Ángeles y en muchas partes en Estados Unidos, estas organizaciones replicaron este mismo esquema y están vendiendo sus productos. Cómo está ahorita el tema del café? Hay problemas, hay buena Sí, comercialización, están igualito. La especulación, la o sea, baja, siguen así comprando y es. vendiendo, Pero a esto se le sumó dos pero elementos. no hay ya más productos de café en los supermercados, ya se ve café Sí, de claro. Chiapas. Y hemos logrado, por ejemplo, que hoy en la cadena Vizques de Obregón se esté dando café chapanecos gracias a nosotros. Cuando Vizques de Obregón fue la única cadena que no quiso entrar a promoción. Ujú. Tuvimos con Tox, con Sambors, con Mi Viejo Pueblito, con varias. Y no quisieron. Yo le digo, bueno, el café que den, cuando menos que sea chapaneco. Pues ya ahorita a mí Moisés está vendiendo su café en todos los Vizques a nivel Estaría nacional. bueno que Tox, Vips, Así es. Pero bueno, aquí volviendo al café, se le sumaron dos grandes problemas a la cafeticultura. Como es una actividad que se hace de manera manual y una pues forma rápida era con empleados agrícolas centroamericanos, sí. hoy por situación de inseguridad, ellos tienen miedo de venir a trabajar. Y otra, que no hay un libre tránsito. Y toda esta zona, principalmente, Pero pasaban anualmente 80,000, 90,000 trabajadores muchísimos, temporales temporales. registrados. Así es. Entonces, ese fue, y mucho café se cayó, mucho café no se cosechó, a pesar de eso. Creo yo que tenemos que mejorar en la parte de comercialización y en la parte de producción, ¿no? Desgraciadamente lo que no se puede cambiar es la forma de cosechar. Bueno, ¿No? y el problema que ves entre el gobierno y la sociedad y los productores, no solo en ese, en muchos rubros, es la reinvención, la falta de políticas públicas a largo plazo. Pues yo creo que el café ha tenido todas las políticas públicas Pues y sí, todos los ¿no? fondos perdidos. Yo algo que quiero destacar, Hay un yo organismo quiero que estatal del café, destaquemos ¿no? esto, con café. Básicamente, pero hay algo que quiero destacar. En este gobierno en el que nos tocó participar, siempre habían reclamos. Aquí hubieron agradecimientos. Cartas donde las organizaciones como Tumbalá, que es una organización muy grande que está en Yajalón, agradecía el esquema de comercialización por los carritos, porque le solucionó en mucho el problema. Es que hay un momento cuando empiezas cosecha, estás en liquidez. Claro, cuando llegas a vender todo, ya te pagan de lo que me mandaste a Alemania y todo, pero lo que te da para vivir, ese mientras tanto, lo generaban por las ventas. Entonces, si Claro. tú ya promedias, y no creas que llegas a vender a precios muy grandes, ¿eh? Ahorita, por ejemplo, un buen café lo puedes vender en 250 pesos kilo. Un buen café en Londres, con todo el proceso de exportación, 200 pesos. Pero hace esta ruta es muy larga y esta es inmediata. ¿Cuál es tu visión del Estado en este momento? ¿Qué es lo que necesita Chiapas? Cada 6 años nos reinventamos, ya lo sé. Cada 6 años se finca una nueva esperanza en el nuevo gobernante, a ver si este sale bueno, ¿no? Eh, ¿Cómo la ves? ¿Tú sí crees, yo creo, te pregunto a ti, que Chiapas tiene todo para ser un estado floreciente, rico? ¿Estamos condenados a la No, pobreza? no. Chiapas es el segundo destino de mayor preferencia de europeos. O van al Caribe o regresan a Chiapas. Y esa conectividad que va a dar la carretera, el Tren Maya, para mí, creo que es de los proyectos que más va a generar desarrollo, porque están usando las mismas técnicas que hacen en Francia, en cualquier parte. Se ahorran el hotel, la noche de hotel. Mm, Viajan y al otro día te amanecen 1,000 personas en sí. Palenque. Ahora, que vengan seguros y lleguen a San Cristóbal es el gran reto. Entonces, esta le daría una gran fluidez. Lo que yo veo mal, y lo expreso abiertamente, es que se le debe dar, en primer lugar, a todo Chiapas, certeza Certeza jurídica. jurídica en la inversión. Un empresario español, o el que sea, no va a invertir cuando le estás concesionando a gentes que, francamente, digo, si pasan por mi rancho, sí, es mi rancho, pero yo me tengo que sujetar a las leyes mexicanas y debe haber un libre tránsito para el que haga una inversión. Siento yo que ese enlace debe existir, ¿no? Y todo lo que beneficie en las cadenas productivas a los productores para que tengan ese beneficio final de comercialización, se deben de dar. Yo creo mucho en el turismo, vuelvo a repetirte, esa conectividad que va a haber de Palenque a San Cristóbal le va a dar
Chiapas ya tiene un turismo natural, Sí. el turismo local. Cuando empezamos a ver cifras y beneficios, hay un turismo estatal que sí ayuda, pero hay un turismo local. Los de Tapachula quieran ir a ver a Palenque, los de Palenque ir aquí al sumidero. Fueron Oye, maravillosos. y del transísmico no te pregunté, ¿qué le ves a ese? Pues es lo mismo, ahora es por el Pacífico. Pero tú ves la posibilidad que A Chiapas ver, se parte de los enganche ahí. desarrollos, desde los grandes acuerdos de pacificación de Don Tiburcio Fernández, fue haber hecho ese tramo hacia Tapachula. Fue maravilloso, generó mucha riqueza. Esa conectividad, yo no le veo mucho beneficio al puente de la Concordia, pero el parte de ferroviaria, pues traes la opción más barata de transporte. Hoy Tapachula puede aportarle mucho a mover sus productos a un costo más cómodo. Entonces creo yo que todos estos desarrollos traen, inversiones traen desarrollo, definitivamente. Nunca, No hay mejor programa social que el empleo. claro, Y el empleo es posible si te aplicas en políticas que generen riqueza, que den valor agregado a la... se hace una cadena productiva Sí. maravillosa. En la terminal de carga del aeropuerto no se sabe mucho de ella. ¿Qué posibilidades le ves ahí? Pues Por ejemplo, colocar productos perecederos rápido, por ejemplo, en el mercado estadounidense. claro, en Houston hay un área en el aspecto portuario. Se instalaron cadenas de prestación de servicios para que tú llegues con tus productos y se van a De cualquier volada. lugar y nada más ellos te cobran la interconexión. Ok. Es algo maravilloso que aquí se puede dar. ¿Qué llamado le harías a Eduardo Ramírez, aprovechando que no sé, a lo mejor nos Que puede ver? escuche Pero- al sector primario, que escuche a los productores, que escuche a los intermediarios. A veces los asesores tienen una parte equivocada en cuanto porque es lo que a uno escucha. Simplemente te lo voy a contestar de esta manera. Un día le pregunté al general Absalón Castellanos, que para mí es un gobernador que le guardo un chapaneco ejemplar. Gobernador, usted saliendo de gobernador se dedicó usted a su rancho. ¿Qué haría por el sector agropecuario hoy desde esta cancha? Porque no es lo mismo ser borracho que ser cantinero. Sí, claro. Se empieza a reír. Haría yo la mitad de las pendejadas que hice. Porque Ajá, lo que te dicen son cifras equivocadas. sí. Entonces, eso es lo que yo Cariño pienso. a Chiapas Chiapas. tiene gente profesional en cada ámbito, que Sí. no tienen la cercanía del que está ahí, pero que escuche eso. Sin duda nos quedaron muchos temas Claro. en el tintero que tú conoces. Volviendo al famoso viaje a París, en el ámbito de conservación, el maestro Homero nos pidió que lleváramos una propuesta para conservar las 7 reservas. Y al final me dice, de manera puntual, me dice, todos los esfuerzos que hemos hecho me tiene que pagar el gobernador a mí de una forma, conservar a los quetzales. Lo logramos. Se compraron 600 hectáreas en el polígono 5 con colindancia a lo que es la Reserva del Triunfo. Metimos guardaparques y metimos un plan maestro de manejo. Tenemos quetzales en Chiapas, ¿está bien? Miles. Pero No, antes bueno, no no miraba. miles, no. Mira, tocayo. Rómulo Ferrera, que es amante de la fotografía, a esa zona ya no iba. Con Luis Tirado fueron, encontraron algo impresionantemente, se fueron impactados. Escucharte hablar me vuelve a hacer creer que tiene remedio nuestro estado, que hay gente muy valiosa como tú Gracias, hombre. y que Inmerecidas palabras. tenemos un gran estado y la verdad es Claro. que no podemos rendirnos, No, no podemos rendirnos ni ante la delincuencia ni ante los malos políticos. Tenemos que luchar por sacarlo adelante sin o a pesar de ellos. Muchas gracias, tocayo. aquí tienes tu casa, como Gracias. siempre. Nos vemos pronto.